Primero, el monstruo es creado. El monstruo nace, el monstruo mata, el monstruo quita, el monstruo arrebata. Arrebata vidas, arrebata almas, siembra el caos y el miedo. El monstruo es casi un animal. Pero pasa el tiempo, pasan los años, las décadas, los siglos también, y el monstruo también crece. El monstruo se complejiza, se humaniza, crece con nosotros y el monstruo adquiere cualidades nuevas. Entre ellas, el monstruo aprende a amar. Y de pronto el monstruo ya no nos parece tan monstruo. Ahora podemos empatizar con él, lo entendemos, lo comprendemos y hasta nos ponemos de su lado. Entendemos que tiene motivos para hacer las cosas que hace. El monstruo ahora siente, el monstruo ahora ama. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Posiblemente una de las citas románticas más hermosas jamás escrita, sea en el medio que sea, y que pertenece a Drácula de Bram Stoker. No a la novela original del mismo nombre, sino a la película de 1992 dirigida por Francis Ford Coppola y que será el motivo central de nuestro capítulo de hoy. Me presento, mi nombre clave es Mafuba. Voy a ser su anfitrión en el día de hoy y les doy la bienvenida en esta primera luna llena del 2026, conocida también como Luna del Lobo, a un nuevo episodio de Bicho Feo, un podcast donde recorremos el inmenso monstruario que nos ha dejado el cine a lo largo de toda su historia. Pero obviamente no voy a estar solo en el día de hoy, ya que tengo la inmensa dicha de compartir este espacio con mi buen amigo y compañero de aventuras podcasteras, el comandante Rústico, quien está presente aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Rústico? Hola. Bien, ¿y vos? Excelente, Boludo, me encanta. 2026. Ya estamos en el 2026, chabón. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Demasiado. Pero lo bueno es que estamos nuevamente dando otro pasito con el podcast Bicho Feo. Sí, quiero dar gracias porque la primera parte del capítulo de Drácula ha sido bastante bien recibido, así que damos gracias por eso. Espero que les guste mucho esta segunda parte, porque había mucho para decir sobre el Conde Drácula, ¿no? Sí, por suerte tuvimos la oportunidad y la posibilidad de tomarnos nuestro tiempo y contar todo lo que queríamos contar acerca de el papucho de Bela Lugosi y su Drácula. El Papu de Papus. El Papu de Papus. Bien, sí, bueno, por si hay alguien por ahí que no sepa de qué estamos hablando, me parece oportuno hacer un pequeño repaso por nuestro capítulo anterior. No sé si te parece bien, Rústico. Sí, vamos ahí. Por si hay alguien que nos está escuchando por primera vez hoy, quién sabe. Así que tranquilos, van a entender todo, pero aún así les recomendaría que pongan pausa a este episodio acá. Si tienen alguna duda, vayan a escuchar el episodio anterior y al terminarlo pueden volver acá para terminar de escuchar este. Pero si les da paja hacer todo eso y deciden quedarse, bueno, tranquilos, que acá les vamos a dar un muy breve repaso. Un pantallazo. Bueno, hasta este punto, más o menos, ya habíamos repasado de dónde viene el mito de los vampiros. Vimos quiénes habían sido los primeros autores que le dieron forma a los primeros vampiros aristocráticos, ¿no? De aquellos vampiros de capa, ¿viste? Sí, habíamos repasado un poquito cómo se veían, las primeras formas que tuvieron, cómo se veían, de dónde provenían y demás. Claro, repasamos también la vida de Bram Stoker, que es el autor de la novela original de Drácula. Y bueno, vimos todo el agua que tuvo que correr para poder llegar hasta que se haga la película del 31, ¿viste? Que no fue tan sencillo como uno piensa. De esa película también repasamos toda la vida del genial e icónico Bela Lugosi, el Papu de Papus. Vimos algunas curiosidades, en fin. Bueno, fue un capítulo bastante completo sobre el Conde Drácula y sobre los primeros vampiros. Y así llegamos al episodio de hoy, donde vamos a ver cómo esos bichos fueron mutando y dejaron de ser tan horrorosos para pasar a ser extremadamente hot y a tener sentimientos profundos. Ahora nos vamos a poner en su lugar, a sentir y sufrir con ellos. Cositas que me quedaron de la vez pasada. Sí.
habíamos visto el tema de los vampiros, la aristocracia, que tenían guita y eran hot. Al final del episodio anterior. Empezamos con vampiros feos. Empezamos con algo muy feo. Sí, y mutó algo muy hot. Que no tiene que, en teoría, no debería tener mucho que ver con este podcast, porque estamos hablando de bichos feos, pero después, bueno. Pero un monstruo es un monstruo, a fin de cuentas. Un monstruo es un monstruo. A fin de cuentas. A fin de cuentas. Pero en este podcast creo que vamos a llegar a una conclusión. No lo vamos a decir ahora, pero que pueden cambiar y pueden sentir otras cosas. Exactamente. Así que bueno, vamos a meternos ya de lleno en nuestra segunda parte de lo que es el Drácula moderno, ¿no? Sí. Mancá un ratito que a mí me pongo la capa, Venga. Ponétela. ¿Te queda bien, boludo? ¿No, viste? Te queda bien, boludo, sí. Yo cuando me dijiste que tenías capa, dije, rústico con capa, no sé, pero la verdad que el cuellito de al toque. Estiliza un cacho, como ¿viste? que, ¿viste? Como yo no tengo mucho cuello. Te disimula un poquito ahí. Me disimula la papada, está bien. Bien, me banca. Bueno, ¿de qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Epa. Bueno, eso dice una moderadamente famosa canción de Babasónicos, banda super hot si las hay. Total, sí. Y que viene muy al caso para el episodio de hoy, ya que no solo trata sobre vampiros, o sea, la canción, ¿no? Sino que también parece ser el leitmotiv que adoptaron los vampiros desde comienzos de los 90 hasta ahora. Sí. Si hasta entonces los vampiros solo eran monstruos que sembraban el caos por el caos mismo, podemos decir que a partir del éxito que tuvo esta película, la de Drácula de 1992, eso cambió para siempre, Rústico. Total. Y no es que hasta entonces los vampiros no estaban ya teniendo sentimientos, ¿no? Como el amor en sus historias, eso es algo que más o menos se fue dando con el correr de los años, digamos. Pero es que esta película fue tan exitosa que prácticamente hizo que eso sea un tema central de acá en más, ¿no? Claro, como decías en el capítulo anterior, mucho de las bases que habían sembrado esos vampiros fueron, digamos, el origen ya del vampiro moderno. Y esta nueva versión de los 90 fue de nuevo una piedra angular para que se funde otra nueva generación de vampiros. Exactamente. Bueno, son monstruos que han aparecido en infinidad de producciones, ¿no? Así que bueno, tenían que evolucionar en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, y quiero resaltar esto, ¿no? Esta película fue pero tan exitosa que resignificó al personaje de Drácula, lo volvió un amante trágico y lo reformuló para siempre, perdón. Tanto es así que hoy en día prácticamente cada encarnación del personaje toma a esta como su base sobre la cual construir, ¿no? Sí. De hecho, hace poquito salió una nueva película, ¿no? Estábamos comentando antes de empezar a grabar. Exacto, te iba a decir, Drácula, la misma historia, digamos, basada no ya en Bram Stoker, sino en la película de Coppola. Exactamente. O sea, no es que se basa en la película de Coppola, sino que, bueno, ya vamos a ver, a medida que avancemos con el capítulo de hoy, que fue tan importante esta película, exacto, tan exitosa, que bueno, que terminó siendo la base del personaje, ¿no? Para lo nuevo. Por lo poco que, por lo menos yo pude ver, porque esto me enteré hace poquito, en el tráiler figuraban muchas de las escenas más recordadas de la película de Coppola, pero con algunos agregados después que se ve que, bueno, también tomaron de esa película, pero lo quisieron desarrollar mucho. Hay algunas cosas, por lo que vi, es de Luc Besson la película, el director, sí. Bueno, conocido por El Quinto Elemento, bueno, Nikita, no sé, un montón más. Y también está esto del Drácula viejo, ¿no? Claro. Se ve el Drácula viejo, no sé si rejuvenece en esa película, pero bueno, es una historia de amor. De hecho, el título es una historia de amor, ¿no? O algo parecido. Claro, A Love's Tale. Claro, un cuento de amor. Es Drácula, A Love's Tale. Claro. Bueno, pero no nos apuremos. Y como diría nuestro viejo amigo Jack el Estripador, vayamos por partes. Bien. Bueno, la película de la cual vamos a hablar hoy lleva por título Drácula de Bram Stoker, así, con el nombre del autor incluido, ¿no? Claro. Se estrenó el 13 de noviembre de 1992 y fue dirigida, como ya dijimos, por Francis Ford Coppola, un director hiper célebre, ¿no? Sí. No creo que merezca presentación, pero por las dudas, por si hay algún desprevenido por ahí, hay que decirle que este chabón dirigió muchas de las películas más importantes de la historia, como por ejemplo la trilogía completa del Padrino, ¿no? Claro. Que se estrenaron en la década de los 70, en el 72 la primera, en el 74 la segunda, y en 1990 creo que fue justamente la película anterior a Drácula, sí, la tercera.
Bueno, y también una de las películas bélicas más icónicas de todos los tiempos, como es Apocalypse Now, o Apocalipsis Ahora, como vi por ahí en alguna traducción media extraña. Mira. Bueno, es del 79. Sí. Ha ganado la friolera suma de 5 premios Oscar, 3 como guionista, 1 como director por El Padrino 2 y 1 como productor. O sea que estamos hablando de un tipo que un poquito de cine sabe. Pero, tranca. Un cachito. Tiene algo de experiencia. Tiene un currículum más o menos. Más o menos. O sea, vos ves el currículum ahí y le pegas un ojeadito. Vamos a ver qué hace este pibe. Claro, bueno, cuando se habla de esta película, se suele decir que Coppola puso el nombre de Bram Stoker en el título para indicar que se trataba de una fiel representación de la novela. Pero esto es medio un chamullo, porque la verdad es que era más bien que era algo habitual en él, porque ya lo había hecho antes con El Padrino, donde puso el nombre de Mario Puzo, que era el autor de la novela, en la que se basó en el título de la película, pero aún así también le hizo muchos cambios a la trama. Y también lo iba a hacer después, en el 97, con la película de Rainmaker, donde también incluyó el nombre del autor en el título. Si yo pensé eso, onda, lo pone en el título para que sepamos qué tipo de vampiro iba a ser, ponele. En aquel momento, cuando yo recién la vi, que era muy pequeño, decía, bueno, esta es una versión del vampiro, una de las tantas versiones, por eso es que te dice de qué autor es. Entonces vos más o menos te podías imaginar por dónde iba a venir la mano. Claro, pero hay que decir la verdad, a pesar de incluir el nombre de Bram Stoker en el título, sí, la posta es que de la novela tiene bastante poco. Sí. Aún así, hoy en día, muchas fuentes te lo citan como que es la representación más fiel de la novela, cuando esto no es así. O sea, cualquiera que haya leído la novela puede darse cuenta de este detalle. Claro. De hecho, ya lo comentamos en la película anterior, más o menos, de qué va la novela. Sí. Bueno, en realidad lo que quiero decir es que a grandes rasgos sigue la estructura de la novela, pero le hace muchísimos cambios, sobre todo en la esencia del personaje. ¿Te acordás, Rústico, que en el capítulo anterior habíamos dicho que uno de los mitos más populares sobre la novela de Drácula era que Bram Stoker se había basado en Vlad el Empalador? Sí. Para crear al conde? Total. Bueno, pero también habíamos dicho que en realidad era más un mito que una realidad. Claro. Bueno, acá se da por hecho de que esto es así. De hecho, la película ya empieza con una escena donde vemos a Vlad Tepes, yendo a la guerra y bueno, termina ganándose su apodo, ¿no? Muy buen inicio de película. Muy buen inicio, boludo. La verdad que sí. Muy buen inicio. Que bueno, justamente termina empalando a todos sus enemigos, ganándose su título, ¿no? Ganándose su título, total. Bueno, y eso justamente en esta escena, en esta intro, bastante hermosa, hay que decir. De hecho, quiero hacer una mini pausa para decir que estéticamente esta película es arte puro, chabón. O sea, cada plano, el montaje, las sombras, boludo. ¿Cómo juegan con las sombras que parece que se mueven solas? Claro, el uso de las cámaras también, por momentos más rápido, por momentos más lento. Cómo se utilizaban los truquitos para, por ejemplo, mantener a la gente quieta y ellos movían el escenario. Moviéndose. Exactamente. Un espectáculo. Todo, la música, todo lo que se ve en la película es arte puro, fotograma por fotograma es arte. Bueno, es en esta escena donde aparece, o sea, en el comienzo, ¿no? Cuando Tepes va a la guerra, donde aparece el otro personaje clave de esta historia y que es algo completamente nuevo en esta versión y que es el personaje de, vamos a decirle, su amada, entre comillas, que si no me equivoco creo que se llama Elisabetta. Elisabetta, en la... Claro, porque era rumana, era algo así como de Europa del Este, entonces como que tenía un nombre así fuerte, era Elisabetta, claro. Bueno, ya si vos pones el nombre de Stoker en el título, diciendo que va a ser una película sumamente fiel al libro, y justamente empieza con una escena que no existe en la novela. No, fue una pequeña licencia, digamos, también un poquito de fanservice, calculo yo, porque si todos pensábamos que, o estaba el rumor de que se habían basado en Vlad el Empalador, ¿por qué no darle sentido mostrando escenas de él yendo a la guerra y demás? Sí, exactamente. Bueno, ya que estamos en esta, vamos a sacar un poco el elefante de la habitación y hablemos un poco de la trama de la película, ¿te parece? Dale. Bueno, como dijimos, a grandes rasgos sigue siendo la misma historia, ¿no?, que en la novela, pero muy a grandes rasgos. Sí. Pero entonces, ¿dónde está el gran cambio? Eso lo vamos a encontrar justamente en esta primera escena que estábamos comentando con Rústico. Bueno, básicamente la idea central de la película es que en esta batalla donde Vlad va a la guerra,
mientras él está en el campo de batalla y a su amada le mandan una carta, ¿viste? Ponerle, no sé, una paloma mensajera, ponerle, Claro. diciéndole que Vlad había muerto en combate. Sí, una fake news. Una fake news, se comió una fake news. Bueno, entonces ella, como no puede resistir esto, se termina Bordeando, digamos. desbordeando, desuscribiéndose de la vida, digamos. Bueno, entonces cuando el conde Vlad llega, triunfal, ¿no? Porque ganó, Claro. empaló a todos, hizo una brocheta con todos sus enemigos. Lo más divertido es que en la película aparece haciendo brochetitas de Como sombras. Como sombras. chinescas. De nuevo, ahí el uso de las sombras está muy bien aplicado. Excelente. ¿Sabes quién hizo los efectos especiales? El hijo de Coppola. Mirá. Sí, de hecho, él, o sea, Coppola tenía primero otro director de efectos especiales, pero Sí. no le convenció lo que estaba haciendo, lo despidió a mitad del rodaje, o Claro. ya cuando habían empezado, y contrató a su hijo, A su y hijo. terminó haciendo todo este laburo, que la verdad fue muy bueno. Bueno, viste, siempre por acomodan a esta gente. Che, qué bárbaro. Está todo cuñado, ¿viste? Bueno, cuando Vlad llega y ve esta escena, ¿no? Él no puede resistir lo que ve, y también se termina desbordeando. También termina acompañando, digamos, a su... o sea, intenta hacerlo, digamos, ¿no? Se enoja con Dios, como que dice, ¿cómo puedo permitir que yo fui a pelear? Porque era una guerra religiosa esto. Claro, era una guerra santa. Era una guerra santa, exactamente, contra los turcos, si no me equivoco, ¿no? Él como que pelea del lado de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces cuando él llega y ve a su amada ahí fallecida, y hay una especie de obispo ahí que le dice, mirá, Lo lamento, ella hizo algo imperdonable, no va a poder entrar al no cielo. va a poder entrar al cielo. Bueno, y ahí es cuando Vlad le dice algo así como, chabón, fui a la guerra por tu Dios y encima me pagas de esta manera. Exacto. Así que bueno, así que él termina clavando una espada en la cruz gigante, empieza a brotar sangre, y acá es donde él queda maldito para siempre, ¿no? Exactamente. Dándole así una historia de origen al conde Drácula. Un poco falopa para mi gusto, pero es algo nuevo. Es que creo que fue uno de los pocos que se animó a darle un origen, porque siempre es Drácula, porque sí, ya el chabón, no sé. Claro, él siempre Era- fue, en todas las siempre- películas anteriores, él es verdad, o sea, él era ya Drácula. Ya era No Drácula. sabemos de dónde viene. No se sabe de dónde viene. Él se alimenta de sangre y duerme en un ataúd. Nadie sabe por qué. Simplemente porque es un no muerto. Entonces, cajones, sangre, viene por ahí. Sí, digamos, o sea, no sé si esto fue necesario, pero bueno, fue algo nuevo al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, para tu cacho rústico, porque me parece que me estaba olvidando de algo que es clave para entender todo esto, Ujú. y es contarte quiénes son los intérpretes de los personajes principales. Tenemos al conde Drácula. O sea, esto me parece importante para entender bien por qué la trama es tan relevante. Claro. Porque en el cast está la clave. Sí. Por ejemplo, bueno, para el conde Drácula fue interpretado por Gary Oldman, ¿no? Esta fue una de sus primeras películas que hizo en Estados Unidos. Él es un actor británico, ¿no? Inglés. Así que él ya venía haciendo cosas en su país, sobre todo mucho teatro, pero también había hecho algo de televisión y alguna que otra película, ¿no? Con algo de reconocimiento, pero nada demasiado importante. Así que podemos decir que esta tal vez sea su primer gran papel, ¿no? En el cine. Sí, y también me llamó mucho la atención es que él hace todas las versiones de Drácula. Exactamente. Y yo pensaba que eran actores distintos, pero no. No, él hace la versión grotesca, hace la versión fachera, hace la versión monstruo, hace la versión lobo, hace la versión murciélago. Tiene muchas versiones este de Drácula. Muchas en la versiones, película. Hay boludo. muchas. Eso me gustó mucho cuando la vi. Eso estuvo bueno. Sí, sí. Ahora vamos a llegar ahí. Bueno, y el papel de su amada, el otro gran y muy importante personaje de esta película, digamos, está a la altura, creo yo, del conde, es interpretado por una muy joven Winona Ryder, ¿no? Ella ya venía con algo de fama importante, quiero decir, ¿no? Porque venía de hacer Beetlejuice en el 88 y El joven manos de tijera en el 90. Qué buena Así- peli esa. Boludo. Pero imagínate, mirá la seguidilla que metió la chabona, ¿no? Sí. Así que podemos decir que de los actores jóvenes de esta película posiblemente haya sido la que tenía más fama en aquel entonces, ¿no? Claro. Y bueno, ni más ni menos que con un doble papel. Y acá es a donde quería llegar, Rústico. ¿Qué pasó? Porque volviendo a la trama de la película, Ajá. luego de mostrar cómo el conde Vlad se convierte en Drácula, pasan varios siglos, unos Sí. 400 años si no me equivoco, hasta que un joven se presenta en su castillo. Este joven es ni más ni menos que Keanu Reeves. Pero bueno, hay que ser honestos, la verdad que su personaje hace aguas por todos lados. Estaba un toque acartonado. Estaba- O sea, mirá que yo lo banco,
Pero la verdad Hoy, es que hoy en no día, ha tenido hoy en día lo buena- amamos a Keanu, pero la verdad Sí. que este papel no era suyo. No. Está como anestesiado, boludo. Está como en otro registro. Igual pasa que lo tenés a un Gary Oldman totalmente subido, con un método de actuación que puede ser hasta cuestionable. Sí. Y bueno, y a Winona al lado, bueno, sí, va a desencajar un cachito. Tampoco es que Winona Ryder es wow, pero... No, pero está bien en el Pero registro. está bien esta muy película, bien. sí, está en el registro, está en el y aparte creo que va muy bien con su papel. Sí. Sobre todo con el de Mina, pero allá vamos a llegar ahí. Así que bueno, como Keanu Reeves era un meh absoluto, vamos a pasarlo un poco por encima. Bueno, O sea, malo con Keanu. él interpreta a Jonathan Harker, ¿no? Sí. Bueno, él es un enviado de una inmobiliaria de Londres que viaja a Transilvania para cerrar un trato con el conde Sí. por unas propiedades que este quería comprar allá, ¿no? En Londres, ¿no? Sí, este es otro cambio también que le hacen a la novela en la película, porque el que va a hacer el trato con el conde era Renfield. Claro, pero acá Reinfeldt ya fue Exacto. y se volvió pirucho. Quedó medio loquito. Quedó Bueno, un poco- Reinfeldt está en la película. Está en la Y película. también se vuelve loco en la película original, pero hay ciertos... Sí, pero tiene más protagonismo Renfield en la película de Bela Lugosi a comparación No. de esta, que está loca nada más y que bueno, es un personaje que te ayuda a entender un poco lo que puede llegar a hacerte el conde, digamos. Claro. Bueno, hasta acá, bueno, cambios más, cambios menos, más o menos igual que en la novela. Entonces, ¿dónde está el gran cambio? Bueno, en un momento el conde observa una foto de la prometida de este chabón y ve que es idéntica, pero idéntica a su amada, ¿no? Sí. O sea, ni más ni menos que el otro personaje que interpretó Winona Ryder, ¿no? En Sí, esa al película. principio. Al principio. Hace dos papeles en esta Sí. película. Bueno, cuando el conde ve esto, decide viajar él mismo hasta Londres para ver qué onda con esto. Sí. Y bueno, es acá donde descubrimos que ella, o sea, la prometida de Keanu Reeves, no es otra cosa que la reencarnación de la amada del conde. O sea, la Elisabetta, que pasó mejor vida en 400 años atrás. Sí. Ah, espera, me estaba olvidando un pequeño detalle que me pareció muy curioso cuando la estaba viendo en la película. Es que cuando pasan los 400 años, y están, ponele que en la actualidad, Sí. digamos, es el año 1897, Sí. El año. en que se publicó la novela original. Exactamente. Pequeño Muy datito. bien. Te hago un comentario así al pasar nomás. Sí, Me gustó mucho cuando el conde, porque ¿qué pasó? En la película, cuando está mirando la foto, la sombra como que vuelca un poco de tinta, porque estaba escribiendo Keanu, no sé qué, unas cartas que le había pedido el conde, y cae algo de tinta sobre la foto de Elisabetta y va como llenando de tinta oscura la foto de Elisabetta. Entonces como que quiere decir, o es un simbolismo de que la oscuridad se está acercando a ella o algo por el ajá, estilo. mira, no lo había visto de esa manera, pero es verdad, esta película tiene muchas de esas cosas. Tiene muchas de esas cositas. Hay sí, mucho mensaje que no te lo cuentan, sino que uno tiene que... Sí. Lo ve a través de las imágenes, uno tiene que más o menos entenderlo, Ujú. ¿no? Bueno, ahí nos enteramos de que el personaje de Winona Ryder, Mina, Mina. en la actualidad, o sea, la novia de Keanu Reeves, es en realidad la reencarnación de su vieja amada, ¿no? Y hasta acá te voy a contar. El resto es más o menos igual que la novela, solo que con este para nada menor cambio, ¿no? ¿Y por qué decimos que no es un cambio menor? Bueno, básicamente porque reescribe completamente el personaje, ¿no? Lo termina humanizando, lo vuelve a alguien con una historia de amor trágica de fondo. Y bueno, uno lo termina entendiendo, termina empatizando con él, y es por eso que podemos decir que a partir de esta película, esta va a ser la base para el personaje de aquí en más. Hoy en día, en casi cualquier nueva encarnación de Drácula, este personaje dejó de ser un monstruo malvado, alguien que mata por matar, para pasar a ser un antihéroe, casi siempre con esta misma historia de amor trágico. De hecho, quiero preguntarte, Rústico, ¿vos viste Drácula, la historia jamás contada? No. Que no, fue no. el reinicio que quiso hacer en la Universal hace unos años de su Dark Universe. Ah, sí, sí la vi, pero es... ¿No te gustó? No es que no me gustó, la vi una vez, pero es poco memorable. La verdad que no me trajo nada nuevo. Mira, yo la vi hace poco. No me generó mucho. Hace poquito la volví a ver, quería ver varias versiones de Drácula para hacer este capítulo. Sí. No me pareció tan mala, de hecho me pareció bastante decente, pero no importa eso, lo que quiero oír es que también dan por hecho que Vlad Tepes es Drácula, también está la historia de Mina. Bueno, te voy a contar un pequeño dato que tal vez poca gente sepa. Bueno, resulta que esto
o sea, lo de hacer que Mina en realidad sea la reencarnación de un viejo amor, no es original de esta película. No, no. Ok. Yo pensé que sí. No, no, todo el mundo piensa lo mismo, pero el mismo Coppola admitió en algún momento que eso, vamos a decir, entre comillas, lo tomaron prestado de un telefilm de Drácula de 1974, Sí. donde ya se veía un Drácula frustrado por la pérdida de un viejo amor y que perseguía a otra mujer que él consideraba su reencarnación. O sea, ya 20 años antes casi, ya alguien ya había escrito eso. Claro. Solo que fue una película chiquita que no vio nadie. Pasó. La vio Coppola. La vio Coppola. Bueno, Pone el reloj Coppola porque Coppola no escribió el guión. claro. Pero bueno. Bueno, y no sé. Bueno, acá ¿qué es vimos donde- de la película? Yo la vi hace poquito. ¿Qué impresiones tenés vos? Vos tenés una historia muy, muy linda que me contaste de Sí. hace años, en otro podcast que hicimos hace varios años. No, ya lo tenemos podcast. Exactamente. Sí. Me gustaría que retomes tu anécdota por si hay gente que no la conoce. O si tenés algo nuevo para contar. No, en realidad lo que más me acuerdo, y que bueno, esto también le da título o el segundo título, si se quiere, a la película, que es que, a ver, yo la veo de chico, la alquilaban mis hermanas, ahí en la casa se veían los VHS que se alquilaban en casa, y por lo general mis hermanas elegían la película que se iba a ver el fin de semana. Vi esa película no sé cuántas veces ese fin de. ¿Qué edad tenías vos? Y tendría 7, 8 años. No había problema, te dejaban ver películas de terror. Yo veía cualquier cosa, no había restricción en la casa. Eso que esta película tiene escena de desnudo, tiene mucho todo. erotismo. Sí, pero bueno, uno estaba ahí. Es como que viste que en esa época había como menos restricciones. Yo veía de todo igual. Yo me crié Sí. viendo películas de terror, Chucky, Viernes Bueno. 13, todo. Es que no pasaba nada, o por lo menos eso se creía. Yo no sé si salí muy bien que digamos. Eso Bueno, puede explicar muchas cosas Eso también. puedo explicar muchas cosas. Bueno, y en la escuela había nos hicieron hacer una tarea donde teníamos que contar una historia, y yo agarré y representé la cruz con la sangre Del comienzo de la película. del comienzo de la película, con una espada clavada ahí, y bueno, y conté un poquito la historia de por qué había pasado eso de Drácula. y Que qué fue sé el yo. comienzo de la Que fue el película. comienzo de la película, que fue lo que más me choqueó igual. Exactamente. Imagino, vos tenías 7 años, dijiste. 7, 8 años, sí, olvidate. Encima en esa escena fue recortada en realidad porque la escena original de la cruz brotaba mucha más sangre de la que terminó saliendo, o de la Ajá. que se terminó viendo en realidad. De hecho, el cadáver de Elisabetta terminaba completamente cubierto por la sangre que brotaba de la cruz, y eso Ajá. fue recortado porque Sí. parecía demasiado bestial Era para... Sí. No, y a mí lo que más me gusta de esta película es que lo linda que se ve. O sea, es una película Se que ve. tiene del 92, que tiene ya casi 30 años. Más de 30 Más de 30 años, y parece haber, no digo que filmada ayer, pero en comparación con otras películas que de la época se ha mantenido muy bien. Es que está muy bien, la historia también es bastante sólida, digamos, te atrapa, lo volvés a ver, sabés qué va a pasar, pero de todas formas nosotros que ya la hemos visto varias veces, te enganchás de nuevo con la peli. Es como como ver otra película en, no sé, en cable, que la enganchás y la ves, no sé si te pasa con alguna película. Volver al futuro. Bueno, bueno, Jurassic Park. cualquiera de esas, o la enganchás la peli, bueno, acá pasa algo similar, que la podés enganchar en cualquier momento y te atrapa. Yo quiero dar una pequeña confesión. A ver, Nunca la había visto esta película. ¿completa o nunca No, la nunca la había visto. ¿No? Nunca la había visto. Mira. ¿Por qué? Confieso que la vi para hacer este capítulo. Fue un poco la excusa de hacer el capítulo para obligarme a ver la película. Pero. Mira. Y fue la verdad que muy. No me repito para nada, fue una muy buena experiencia, la verdad. Es lindo ver una película así por primera vez, está bueno. Exactamente. O sea, y la verdad que la sentí muy como te dije, muy actual. Claro. ¿no? De hecho, el hecho de que haya sido filmada casi completamente de manera artesanal, digamos, con millones de dólares de presupuesto, obviamente, pero con Claro, pero mano con de el- obra humana. Claro, o sea, poco Poco CGI. claro, poco Muy poco. efecto, ¿cómo se dice? Digital. Computarizado, digital, mucho efecto práctico, digamos. Exactamente. Antes que me olvide, esta película, como lo estaba comentando hace un ratito, tiene como un segundo título o un subtítulo, si se quiere, que es El amor nunca muere. El amor nunca muere, que ya lo dijiste en el capítulo anterior del podcast, y la verdad en ese momento dije que sonaba como nombre de telenovela de Telefe. Claro,
Y yo pensé que me estaba jodiendo y la verdad que no, figura en el, Es que figura en el en el título. póster. Claro. O sea, es como el eslogan, digamos, como la Exacto. frase, viste que todas las películas generalmente tienen alguna frase que hace gancho. Claro, las películas ochentosas barra noventosas tienen como un subtítulo, no sé. Creo que lo siguen teniendo, pero se notaba mucho en pero esa no época. tanto como antes. Antes tenían como ese comentario al final, no sé. De Loves Never Die. Claro. La verdad que yo cuando vi el póster en IMDb dije, rústico, siempre un paso delante de mí. A ver, yo vengo promoviendo esta película de los 8 años. Así que, Un promotor, boludo, Un promotor. lleva 30 años de tu vida promoviendo esta película. ay, Dios. Bueno, te voy a contar un poco de cómo fue la creación de esta versión de Drácula. A ver, ¿No? La idea en sí no vino de Coppola, sino de Winona Ryder. jódeme. Sí, de Winona Ryder, así como lo escuchas. Bueno, en realidad a ella le llegó el guión Sí. de la película un día random, alguien se lo acercó. Sí. Le gustó mucho, así que fue ella quien se lo terminó acercando a Coppola para hacerla. Ujú. Y esto lo hizo porque hacía un par de años atrás ella había sido elegida por Coppola para un papel en El Padrino 3, pero por algún motivo se terminó bajando del proyecto cuando faltaba poco para que empiece la producción, o sea que le trajo muchos quilombos a... Y sí, De hecho, ¿sabes qué papel iba a hacer ella? no. El papel que hace Sofía Coppola, la hija No, de Coppola en El Padrino El 3. Padrino. Sí, ese era el papel que iba a hacer ella. Bueno, no sé si... Se me ocurre sabiendo esto que tal vez faltaban 10 días para empezar la película, se bajó Sí. Winona Ryder. ¿Quién tengo a mano? La purreta. Claro, otra vez alguien con cuña. Una nepo ingresando al mundo del baby. espectáculo. Una nepo baby. Claro. Ojo, quiero decir una cosa. Sofía Coppola, muy buena directora. Sí, de cine. sí, hace buenas pelis. Ha hecho muy buenas películas. Recomiendo mucho Las Vírgenes Suicidas. De hecho, es su ópera prima. Ujú. Bueno, así que bueno, como se sentía muy en deuda con él, fue que se acercó con este guión. Coppola, cuando lo leyó, aparentemente le gustó bastante, Ujú. porque no era la típica historia de Drácula, que todos se sabían ya de memoria, como ya venimos diciendo, y en la que todos estábamos acostumbrados. O sea, este Drácula era un poco menos horrible y mucho más trágico, ¿no? Ujú. Era más un drama sobrenatural con tintes eróticos, algo de sensualidad también. Algunas cosas que le daban al personaje un soplo de aire fresco, ¿no? Que hasta ese momento le venía haciendo bastante falta al personaje. Claro, me aparece Homero leyendo el libreto con resultados sexuales. Disculpa. Exactamente, es un poco por el estilo. De hecho, el hecho de que tenga mucho erotismo, las películas de vampiros mucho viene por esta película. Sí. Porque hasta antes de esta película se usaba mucho el sexo y las escenas de erotismo y eróticas, digamos, en el cine de explotación más que nada, ¿no? Ujú. O sea, bueno, para alguien que no sepa, el cine de explotaciones, por ejemplo, en los 80, en los 70 había mucho el blaxploitation, el sexploitation, el nansploitation, y son películas muy baratas, hechas con 2 pesos, con mucha violencia, mucho desnudo gratuito, mucha Sangre. sangre, mucha Sí, violencia bueno, gratuita. De hecho, hay actores y actrices que han hecho carreras muy grandes en el cine de explotación. Y Sí. también existía, por supuesto, el Vampire Exploitation, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Así que bueno, todas estas cosas se veían mucho ahí, pero siempre de manera burda, ¿no? Claro. Y fue a partir de esta película en donde el erotismo empezó a ser un poco más, no digo sutil, pero un poco más Elegante. ponelo. Sí, ponele. Bueno, una vez que el proyecto tuvo luz verde, Sí. comenzó la tarea de buscar al elenco, ¿no? Acá es donde Gary Oldman admitió que cuando le llegó el guión, si bien le gustó, no es que le encantó, sino que solo aceptó el papel por 2 motivos principales. El primero fue, obviamente, poder trabajar con Coppola, Sí. quien para ese momento ya era una leyenda, ¿no? Del cine, ya había hecho El Padrino, un montón de cosas. Exacto. Y la otra fue poder decir la frase: he recorrido océanos de tiempo para encontrarte. Ok. Mirá lo que le llamó la atención. O sea, tremenda frase igual. Alta frase, y se dicen de que es uno de los grandes motivos por los cuales decidió. Él quiere decir esa frase en cámara, o sea, fue una de las cosas que más le gustó al leer el guión, ¿no? Bueno, hoy te diría que no hubiese sido lo mismo con otro actor, ¿no? Gary Oldman, creo yo, le imprimió un enfoque y una intensidad única al Ujú. personaje. De hecho, creo que se pasó de intensidad por momentos. Preguntale a Winona. Preguntarle a Winona, uno siente su lamento y su dolor, en parte, digamos. También, siendo honestos, creo yo, por momentos se siente un poco sobreactuado. Ujú. Bueno, se dice que antes de salir al set a hacer sus escenas, solía ver fotos de su hijo pequeño, porque esto le evocaba emociones muy fuertes.
Y bueno, él pensaba que esto lo ayudaba a darle ese toque que él quería para el personaje, ¿no? Bueno, a Coppola, un director de método, se podría decir, ¿no? Estas cosas le encantaban porque era justo lo que él buscaba, que era darle ese toque comprensivo y también un poco triste, ¿no? Por momentos. Su enfoque para esta película siempre fue que se trate sobre las emociones, ¿no? De Drácula. Quería diferenciarse del típico vampiro que chupa sangre y mata porque sí. Y bueno, Gary Oldman le dio a la película ese aporte, ¿no? Otra cosa que le dio Gary Oldman a la película fue ese bicho feo en el que se convierte Drácula al final, que ya lo mencionamos hace rato. Uh-huh. Eso se dice que fue idea de él. También él leyó el guión, eso no estaba, y le propuso esa idea a Coppola. Él la aceptó porque le pareció que esa escena iba a ser un poco más impactante de como estaba originalmente planeada, que es ese vampiro o murciélago, ¿no? Sí. Que aparece al final. Tienen varias transformaciones igual en toda la película. Una de esas es básicamente un vampiro grandote, gigante, tamaño persona. Un murciélago. Un murciélago. La nariz chata, ojos rojos grandes, así. Y los bracitos. ¿Viste que hay un villano de Batman que es un murciélago gigante? Sí. Bueno, algo así. Creo que esa sería la imagen. Del bicho feo este. Y si no, vayan a Google, a google.com, y ahí pueden poner a ver, no sé, Gary Oldman vampiro, y le van a aparecer un montón de... Bueno, la más fea, esa. Bueno, otro de los personajes importantes fue Keanu Reeves como Jonathan Harker, pero como te dije, no fue lo mejor de la película, no fue bastante, te diría que lo peor por lejos. Pobre Keanu. Ojalá que no lo esté escuchando. Y si no está escuchando, un abrazo grande. Keanu, si estás escuchando, esto va con onda. Bueno, de hecho, tiempo después Coppola admitió que no fue la mejor elección para el papel. Vi un documental hace poco de detrás de escena. Sí. Obviamente con mucho tiempo ha transcurrido, en donde Coppola dice esto: che, me parece que no fue buena idea darle el papel a Keanu Reeves. La idea originaria era que su presencia, digamos, traiga público femenino joven al cine, porque él ya venía de pegarla con la película de Bill y Ted, ¿no? Hace un tiempito. Sí. Así que bueno, pero bueno, evidentemente no era el momento para él, ¿no? Para que ese papel sea suyo. De hecho, cuando vi esta película hace poquito, fue lo primero que noté. O sea, onda, ¿qué le pasa a este chabón? O sea, tenía una sola cara, boludo. O sea, pero bueno, veamos el lado bueno. También se dice que Charlie Sheen fue casteado para el papel, así que no sé qué pudo haber salido de ahí. Y aburrirnos no íbamos a aburrir. Bueno, pero chabón, yo estaba viendo la película, Keanu Reeves era como... Bueno. Aparece poco, entre la sobreactuación o la superintensidad de Gary Oldman por momentos, y en la misma escena tener todo lo contrario, la no actuación misma de Keanu Reeves en la misma escena, era muy gracioso. Ojo, le dio el toque. Sí. Le dio el toque, porque la verdad que... A ver, algo tenía que regular ahí un cacho, porque si no estábamos en problemas. Sí, dicen también que en realidad esto vino porque él quiso fingir un acento británico que no tiene. Y le salía muy mal, y porque aparentemente las críticas vinieron más por ese lado. Porque en la edición latina, digamos, en el doblaje latino, obviamente eso no se nota, no es un doblaje neutro. Pero aún así, digamos, más allá del doblaje, flaco, no tenés expresiones faciales, ¿qué onda? Es increíble. Bueno, y junto con el Conde Drácula, el otro gran personaje de esta película, como ya dijimos, es el de Mina, que fue interpretado por Winona Ryder, como ya te conté. Sí. Como te dije, ella ya venía de varios éxitos consecutivos, y habiendo visto la película recientemente, te puedo decir que era la indicada para el papel. No sé qué te parece a vos. Sí, es que no me imagino otra actriz interpretándola, no. La verdad que no me lo puedo imaginar. Hoy en día no, bueno. Y aparte, ¿quién había en esa época? ¿Quiénes estaban? No, bueno, vieron otras chicas que fueron casteadas para el papel, por ejemplo... Drew Barrymore fue casteada. No recuerdo otra en este momento, pero vi que Drew Barrymore había sido una opción. Ok. ¿Pero cuántos años tenía Drew? No, son todas pendejas. O sea, bueno, una radio también debe haber tenido, ¿cuánto? 22 años tal vez cuando hizo la película. 20 moneda. Por ahí, porque creo que cuando hizo Beetlejuice, no sé si tenía 16 o 17, creo. Ah, no. Y la hizo en el 88. Claro. Bueno, este es el otro gran cambio, como te dije, con la novela original. Y es que ella es la reencarnación de la amada del conde, ¿no? Quien murió 400 años atrás. Cuando el conde llega a Londres para encontrarla, sí, viste que ella lo reconoce. Y se vuelven amantes. Viste, ese es un cambio con la novela. También. Algo que no pasa, ¿viste? En la novela, porque, no sé, a alguien se le ocurrió.
a alguien se le ocurrió que tenían que ser amantes. De hecho, ella es muy fiel en la novela, y acá le cayó un príncipe de Valaquia hiperfachero. Claro, y bueno, podría tener ¿cómo se dice? Unos estándares un poquito más flexibles a la hora de poder decidir. Es gracioso porque, ¿viste? Es gracioso porque cuando Drácula la cruza en la calle, como que le tira un piropo, ¿no? Y ella como que no le da pelota y se va. Sí. Y se hace un poco la víctima. Le dice, disculpame, te ofendí. Y ella se da vuelta y le dice, disculpame, soy un príncipe. Y no sé dónde. Dice, sos un príncipe. Opa, habéis empezado por ahí, guachín. Sacó la billetera. Claro, bueno, todo esto ya se podría considerar canon ya del personaje, ¿no? Porque hay muchas películas que lo toman como base ya para su historia, ¿no? Esto de que Winona sea la reencarnación, o sea, Winona no, el personaje de Mina sea la reencarnación de la amada del conde, ¿no? O sea, Winona le dio también ese toque de inocencia, creo yo, y de belleza clásica que le caben también a ella, no solamente en esta película, sino ya es innato en ella, ¿no? Sí, cada una de las interpretaciones que hizo. Exactamente. Bueno, un dato de color que te puedo tirar acá. A ver. Es que ella y Gary Oldman empezaron el rodaje siendo chancho amigos y lo terminaron bastante peleados porque Winona no le gustaba el método de actuación de Gary Oldman, ¿no? Esto que ya habíamos comentado hace rato. Que era un toque intenso. Un toque intenso, ¿no? Se ve que el chabón era súper intenso, ¿no? En sus escenas. Se ve que algún día pasó algo. Vi algunas imágenes del set donde, claro, el chabón detrás de cámaras en lo que serían los ensayos, no sé, el loco sacado, ¿viste? La agarraba de la cara, la sacudía. No. De todo, claro. En algún momento Winona habrá dicho, flaco, para un cacho, ¿qué te pasa? Claro. Baja 3 cambios. Entendeme, estoy laburando. Claro, se ve que algún día pasó algo, bueno, y no volvieron a hablarse por un tiempo. Sí. Pero bueno, hoy en día sí se ve que está todo bien. Se consideran amigos y bueno, se ríen de eso que pasó, pero en ese momento se ve que fue todo un tema. Bueno, también, viste que la película tiene un tono erótico bastante importante, viste que ya lo habíamos comentado. De hecho, la escena donde aparecen las novias de Drácula, que las novias de Drácula están en todas las películas de Drácula. Pero bueno, yo diría que estas son las novias. Estas son las novias de Drácula. Y donde una de ellas es la increíblemente hermosa Mónica Bellucci. Sí, eso lo descubrí de grande después de haberlo visto otra vez. Yo no lo sabía, lo descubrí viendo la película. Dije, boludo, Mónica Bellucci, ¿dónde estuviste toda mi vida? Estaba acá, en esta película. Estaba en esa película. Bueno, esa es una escena bastante llena de erotismo, ¿no? Claro. Porque está no solamente ella, sino las otras dos novias, digamos, de Drácula. Están como, no sé si acosándolo a Keanu Reeves, digamos. Y están desnudas, o sea, del torso por arriba. De hecho, se dice que Coppola quería que en realidad estén desnudas completas, pero el estudio no lo permitió por algún motivo y solamente, bueno, igual están... Y sí, por clasificaciones, ¿no? Censuras, bueno, todo lo que tienen que ver. La película ya era para grandes, digamos, ya iba a tener certificación adulta, pero bueno. Sí. Bueno, tenía, como te digo, esta película de mucho desnudo y todo eso, de esa escena. Bueno, aparentemente Coppola también quería que Winona Ryder salga desnuda en una escena, pero bueno, se ve que no se animaba a pedírselo personalmente, así que mandó a su asistente, o creo que también... no sé si fue su asistente o creo que fue su hijo, que ya habíamos dicho. Claro, él no iba a ir. Igual. No, él no fue ni en pedo a decirle, pero bueno, sé que Winona lo sacó cagando y no la hizo. Y bueno, habiendo visto la película... No. Andando, vos preguntale a ver si agarra. Tirale esta. Tirale a ver qué te dice. Bueno, viendo la película me imagino más o menos cuál fue esa escena. Hay una escena al final donde Drácula se le acerca y ellos como que hacen el amor, podemos decirlo. Y es la única escena donde a Winona se la ve, o su personaje aparentemente está desnudo, no se la ve a ella. Sí. Pero creo yo que esa es la escena. Ropa. ¿Sabes qué me dio a pensar? Este chabón quiere verla. Habiendo visto este dato, claro. Este chabón quiere ver a Winona Ryder desnuda desde siempre porque. De hecho, en El Padrino 3, el papel que iba a interpretar ella, que lo hizo su hija sale desnuda en la película. Ok. No me acuerdo de esas cosas. Sí, o sea, Sofía Coppola sale desnuda en esa película, que es el papel que iba a hacer Winona Ryder. Okay. Hay que ver si Winona lo hubiese hecho, ¿no? Y digo, viejo morbosón. Toque verde estás, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y el cuarto personaje importante es el de Van Helsing, quien acá es interpretado por otra leyenda del cine, ¿no? Que como es Anthony Hopkins. También un poco sobreactuado para mí. Sí. Bueno, igual, dándole la derecha, pobre Keanu, vos lo agarras, lo rodeas de esta gente. Y bueno, también tenés que tenerle paciencia. Pero ponele, Keanu Reeves solamente comparte escenas con
con Gary Oldman. Después, con otros No, con Winona también. Sí, obvio que con Winona sí, porque es su amada, ¿no? Sí. Pero quiero decir que comparte muy pocas escenas con él. Se la pasa encerrado en el castillo casi toda la película. Pobre, lo mandaron al castillo. Te voy a contar otra curiosidad que me acabo de acordar. A ver. Viste que en una escena él y Winona se casan. Sí. Bueno, esa escena está filmada al detalle, como si fuese una boda real de ahí, no me acuerdo ahora exactamente, pero con un obispo real de ellos, de esa religión. Sí. El ritual, digamos, de lo que es la boda se hizo al detalle. O sea que se puede decir que a los ojos de Dios, Winona y Keanu Reeves están casados. Boludo. Tal vez no legalmente, pero sí. De hecho, hasta el día de hoy, ellos son muy amigos, ¿viste? Sí. Hasta el día de hoy ellos joden entre ellos, se mandan mensajes como ¿qué anda haciendo mi mujer? ¿Qué anda haciendo mi marido? Ay, qué loco. Me pareció muy curioso ese dato. Eso siempre fue un tema en la ficción, ¿no? Si vos te casás en la ficción, ¿te casás? No, pero en este caso sí, porque no es un actor el que los casa. Fue un sacerdote real de la orden de, no sé si Rumania. Un chabón con papeles, digamos. Sí, uno posta. Uno posta. En honor, en post, porque sea lo más real posible la escena, hicieron así, tal cual, como tiene que ser. Sí. Así que bueno, técnicamente están casados. Sí, y me hiciste acordar de la escena esa donde ellos se casan, que, bueno, esto si querés lo podemos ver más adelante, pero que el conde recibe una carta de ella diciéndole, che, mira, ¿sabes qué? Me voy con el otro, me tengo que casar. Porque ella estaba comprometida. Pero en realidad ella estaba hasta las rebolas con el conde, ella estaba enamorada. Bueno. Entonces, ella acepta su rol de reencarnación. Sí. Ella recuerda su vida pasada, digamos. O sea, es real que es la reencarnación de la mina. Por lo menos se sabe que ella siente algo por el chabón, digamos. Pero. Bueno, sí, está hasta la remanija, chabón. Estoy tratando de ser sutil. Bien. Bueno, cuestión de que el conde empieza a leer las cartas que ella le manda. ¿Y vos viste cómo estaba el conde cuando leía esa carta? ¿Te acordás? ¿Cómo estaba? Triste, llorando. Claro, pero se le caían cachos de cara, digamos. Estaba todo como derretido y se le caían lágrimas de color violeta, ponele. Ah, sí, bueno, hay un simbolismo ahí que también no logré detectar, pero de hecho hay una escena. No, el maquillaje te estaba por decir, pero no, pero estaba todo derretido, chaval. Sí, pero ponele, hay una escena en la que están bailando Winona y Gary Oldman. Sí. Y Winona, o sea, Mina, llora y el conde le recoge sus lágrimas y hace cristales, ¿viste? Bueno, eso es una representación de algo, no es simplemente algo. Cómo transformar esa tristeza porque salió bonito, claro, en belleza. En algo lindo. Claro, porque es una escena linda de la película, digamos, donde ellos se están reconociendo como amor, ¿no? Bueno, un dato curioso de Anthony Hopkins, de hecho yo cuando la estaba mirando la película, vi que al principio de la película, en el prólogo, vi que también está el chabón. Claro. ¿Viste? Eso es medio raro, o sea, está interpretando una especie de obispo, una cosa por el estilo, algo de la orden católica, religiosa, no sé qué. Un capo ahí de la iglesia. Claro, que es el que le dice, che, mirá, tu mujer no va a ir al cielo, sí. Porque, bueno, esto no se explica en la película, pero yo creo, no sé si es como pasa con el personaje de Mina, que es la reencarnación de la amada del conde. No sé si como los dos son interpretados por el mismo personaje, yo no sé si Van Helsing también es una reencarnación de ese chabón. Si querés pensarlo un yo creo montón, que sí. Yo también te diría lo mismo, pero también ¿sabes por qué? Porque por un lado, en su vida anterior, el loco era un, ponele, líder o un representante de una religión, ponele iglesia, y en la vida que tiene 400 años después, el loco es un científico. Ponele. Una cosa, sí. O sea, no sé si un científico. Acá, esta versión de Van Helsing. Es como una especie, sí, de chabón estudioso, algo por A ver, ¿qué habíamos dicho de Van Helsing en el capítulo anterior? Que en la novela original es como un filósofo, un doctor. Claro, un doctor. No un médico en sí, sino como un doctor en filosofía y cosas por el estilo. Un viejito. No un cazador de vampiros machote como lo tenemos hoy en día. Claro, no es. Sin embargo, Hugh Jackman. Sin embargo, en esta versión de Van Helsing es medio una mezcla entre ambos, ¿no? Es medio un experto en vampiros. Sí. Medio raro. Es medio raro. Pero bueno, no sé. Bueno, pero es un chabón que pone por delante el conocimiento y no la fe. Si querés verlo de esa forma, si querés sobrepensarlo un montón. Sí, puede ser. Igual Van Helsing, Anthony Hopkins, también tiene un método de actuación bastante extraño. También es bastante conocido por ser intenso. Por ¿Sí? Sí, de hecho vi uno de los una de las entrevistas que vi. Dicen que Coppola
Como que en un momento le dice, che, flaco, bajar un poco la espuma a tu chocolate. Estás 2 cambios arriba. Sí. Y Anthony Hopkins le dice, flaco, vos me vas a decir a mí cómo actuar. Yo interpreto a mis personajes como yo quiero. Una onda por el estilo. ¡Qué picante! Entonces Coppola le dice, bueno, está bien, yo me voy a hacer un costadito, voy a poner play a la cámara y voy a hacer lo tuyo. Por eso la interpretación de Anthony Hopkins, hay una escena donde la agarra a Mina y empieza a bailar y le pasa la nariz por la cara y la olfatea y todo esto. Esa escena dice que fue improvisada supuestamente, como que él quería mostrar que su versión de Van Helsing tenía tan afilados sus instintos de ver quién es un vampiro o no, que podía incluso olfatearlos, ¿no? Algo así. Bueno, ahora sí te voy a pasar a contar quiénes fueron los encargados de diseñar la imagen, ¿no?, de esta versión del Conde, ¿no?, que es bastante icónica. Sí. Hoy podemos decir que es una de las más icónicas, incluso junto con la de Bela Lugosi, siendo completamente opuesta a la imagen clásica a la que Lugosi nos acostumbró, ¿no? Sí. Bueno, para esta tarea, que no fue para nada sencilla, ya que Coppola quería diferenciarse del modelo clásico del personaje, llamó a una vieja conocida de él, una japonesa llamada Eiko Ishioka. Ella ya había trabajado con Coppola hacía ya varios años diseñando una serie de carteles para la edición japonesa de Apocalypse Now en el 79, cuando se estrenó la película. Cuando los carteles se pintaban. Exactamente, cuando eran los afiches, esos que son arte, sí. ¿Viste? No como ahora que es todo bueno. Photoshop. Bueno, en esa época los pósteres eran obras de arte. Eran obras de arte, tal cual. Bueno, y también había participado en el arte conceptual de un capítulo de una serie de antología en la que Coppola había dirigido un capítulo unos años antes, ¿no? Creo que en el 87. Okay. Bueno, el trabajo de Ishioka, gracias a esta película, podríamos decir que pasó a la posteridad completamente. O sea, esta nueva imagen renovada del Conde incluso se ha parodiado hasta en Los Simpsons, ¿no? Con el señor Burns. Claro, con la peluca. La peluca, el kimono. Bueno, no sé si es un kimono. Es como una túnica, o sea, como una cosa así, tipo bata, pero bien sueltita. Claro, esa cosa roja. Claro. Bueno, ella diseñó el vestuario principal de todos los personajes y también obviamente la del Conde, ¿no? Le dio esa especie de vestido rojo con el que el Conde se pasea por el castillo, ¿no? Incluso hasta trepa por las paredes, ¿viste? Sí, eso era re tétrico, boludo, qué miedo que me dio eso. No sé qué te parece a vos este look, Rústico. Lo citamos a Homero, si querés. No, pero a ver, es lo más icónico que dejó la película. Que dejó la película, todos los vestuarios de Drácula. Tiene muchos vestuarios muy buenos esta película. Sí. Y todo esto es gracias a esta chabona, Eiko Ishioka. La verdad que Coppola se dice que le dio libertad creativa absoluta. Y viste que todo tiene, bueno, ella es japonesa, pero todo su arte para esta película tiene un poco esas reminiscencias, ¿no? De estilo japonés, ¿no? Otra cosa que Eiko diseñó para esta película, quiero decir a punto aparte, pequeño paréntesis, me encanta el nombre Eiko. Eiko. Sí. Sí, es lindo, es llamativo. ¿Qué significará? Habría que ver los kanjis. Lo vamos a buscar. Bueno, otra cosa que diseñó Eiko para la película es la armadura que usa Vlad al comienzo de la película. Muy buena armadura. Muy buena armadura, boludo. Viste que tiene como vetas musculares por todo el cuerpo. Tal cual. Como la fibra de los músculos. La fibra de los musculares. Sí, esa armadura increíble, ¿no? Con la que el Conde va a la batalla. Claro, cuando te muestran los guantes es como... El casco, las botas. Las botas, todo. Pero los guantes eran como con uñas así largas y afiladas. Claro, porque Vlad, esto es algo que no te mencioné, que en el capítulo anterior creo que lo mencionamos, era de la Orden del Dragón, o era el Caballero Dragón, algo por el estilo. La Orden del Dragón, sí. Entonces por eso es que la armadura tiene ese estilo, ¿no? Ese estilo, sí. Parece hasta una armadura de los Caballeros del Zodíaco, no sé qué te parece. Puede ser, ojo. Tiene un toque. Sí. Bueno, pero la imagen del Conde no estaba completa sin su maquillaje. Porque ella diseñó el vestuario solamente, pero después lo que es el maquillaje y peinado corre por otras personas. Y bueno, en esta película tenemos 2 versiones del Conde. La versión vieja y grotesca de cuando Drácula está en el castillo, que es la que estamos hablando hasta recién, y la versión joven y súper papucho de cuando viaja a Londres, ¿no? Claro, que ahí es donde yo te digo que no estaba tan bien hecho que en un principio no se notaba que era el mismo actor el que hacía del viejito y el que hacía de exactamente joven. Y la versión viejita, digamos, y fea y grotesca, tiene no solo maquillaje, sino que tiene muchas prótesis en la cara. Son todos prostéticos. De hecho estaba, no sé si tenía como
4 o 5 horas de maquillaje por día, algo así, Gary Oldman. Y de hecho él se peló la parte de la frente de arriba. Viste que su pelo empieza muy arriba. Sí. Y él se peló esa parte para que más realismo, ¿no? Bueno, para la parte de maquillaje hubieron varios encargados, ¿no? No fue una sola persona. Para darle esa imagen al conde, tanto la vieja y grotesca como la papu de papus que vemos después. En el área de maquillaje y peluquería podemos nombrar principalmente a Michel Bourquet, o Michel Bourque, no sé bien cómo se pronunciará, y a Greg Cannon, que es una leyenda. Greg Cannon sí, a él sí lo sentí nombrar. Bueno, sí, la verdad que era muy grosso el chabón. Ahora te voy a contar algunos trabajos en los que estuvo. Dale. Bueno, ellos les dieron ese peinado hacia atrás con un prominente pico de viuda, ¿no? Así lo llaman aparentemente. Sí. Por lo que serían los ¿cómo se dice? Los velos o los sombreros que usan las viudas de negro, ponele, viene de por ahí, por eso le dicen pico de viuda. Ah, mira. Bueno, aunque algunos lo llaman de otra manera un poco más jocosa que yo no pienso repetir en este podcast. Sí, Hemos dicho peores cosas, pero bueno. Bueno, hay que cuidarse un poquito, hay que cuidar a la audiencia. Ese pico de viuda se lo dieron a su versión más grotesca, ¿no? Y le dieron ese look también de estrella de rock victoriana, digamos, a su versión más papucha, ¿no? Que es la versión joven. Estuve diciendo mucho la palabra papucho, ¿no? En estos capítulos. Un poco sí. Un poco, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, un poco la merita. Lo tenés a Bela Lugosi, lo tenés a Gary Oldman joven, o sea, puede ser. ¿Quién es más fachero? ¿Bela Lugosi? Bela Lugosi. ¿Sí? Sí. O la versión victoriana joven rockstar de Bela Lugosi. ¿Sí? Lo banco, es ese pelo engominado, va. Ese pelo a la gomina. Bueno, estos nombres, ¿no? Los de Michel Bourque y el de Greg Cannon, por ahí, dichos así nomás, puede que no signifiquen nada para nosotros o para nadie en general, ¿no? Digamos, son gente que pasa muy desapercibida, no son actores ni nada por el estilo. Pero bueno, estamos hablando de gente muy grosa en realidad. Mira, te voy a tirar algunas películas en las que esta gente trabajó, para que más o menos te des una idea. Bueno, vamos primero con las damas, ¿te parece? Venga. Bueno, Eiko Ishioka, la diseñadora de vestuario. Bueno, como te dije, ella ya había trabajado antes con Coppola. Aunque en cosas mucho más pequeñas, pero también trabajó con David Copperfield, por ejemplo. David el Copperfield. mago. Sí, diseñó un espectáculo, o sea, la parte visual de un espectáculo suyo. Mira. Trabajó con Björk, la cantante. Incluso para los Juegos Olímpicos de Pekín, en el 2008, ella fue la que diseñó los vestuarios de la noche inaugural. Qué groso. Bueno, también trabajó en un espectáculo del Circo du Soleil. Sí. E incluso en un musical de Broadway sobre el Hombre Araña. ¿Tiene un musical de la Hombre Araña? Aparentemente. Mira. Yo iría a verlo. Sí. Me pregunto qué canciones cantarán. Bueno, lamentablemente. Puerco araña. Bueno, tengo que decirte lamentablemente que hoy ya no está entre nosotros porque se nos fue en enero del 2012, gracias a un cáncer de páncreas. Pero bueno, se fue no sin antes haber ganado el Oscar a Mejor Vestuario Original por esta película y por esta versión del Conde Drácula, ¿no? Ah, mirá. Bueno, y con respecto a los demás, ¿no? A los maquilladores, tenemos a Michel Bourque, quien ya había ganado un Oscar antes por su trabajo unos años atrás en la película La Guerra del Fuego, en el 81. Y bueno, lo volvió a ganar por Drácula, este fue su segundo Oscar. Bueno, tengo que decirte, Rústico, que la buena de Michelle también se nos fue. Y hace relativamente poco tiempo, de hecho fue en septiembre del 2025. Ah, no sé nada. hace poquito. Hace poquito. Y por último, Greg Cannon, el que es posiblemente quien tenga el currículum más extenso, ¿no? Del equipo de maquillistas. De más está decirte que si Michelle ganó el Oscar por esta película, entonces Greg también, ¿no? Porque era un equipo, ¿no? Claro. El premio fue para todos, ¿no? Porque son un equipo. Bueno, en este caso estamos ante alguien que ganó el Oscar en múltiples ocasiones. De hecho, fueron 5 en total. La primera fue por Drácula, ¿no? De esta película. Pero de ahí en más ganó por Mr. Doubtfire del 93. No sé si te acordás, Rústico, esa en donde Robin Williams se disfraza de viejita. Ajá. Para ser niñera de sus hijos. Sí. Bueno, fue la película siguiente que hizo y también ganó por esa película. Ok. En el 2005 le dieron un Oscar por toda su trayectoria. En el 2009 ganó por El curioso caso de Benjamin Button. Y en el 2019 ganó por Vice. Pero si te cuento también que en otras producciones, ¿en qué otras producciones trabajó? Te juro, Rústico, que te caes de ojete. ¿Hacía con Dorito? ¿Tipo plop? Para Tipo atrás? plop. Ok. Mira, te voy a tirar algunas. Así nomás, así te la tiro. A ver. Babel, Mi abuelo es un peligro 2. El exorcismo de Emily Rose. Van Helsing. ¿Y dónde están las rubias? La pasión de Cristo. Piratas del Caribe. La maldición del Perla Negra. Hannibal. Blade. Titanic, donde también fue nominado al Oscar. La máscara, la de Jim Carrey.
Batman Returns, Alien 3 o Alien al Cubo, como te gusta decirle a vos. Esa. Hook, donde también fue nominado. Cocoon. Bueno, Cocoon. incluso hasta en thriller de Michael Jackson participó, boludo. O sea, no puedes decir que el tipo no era versátil. Una bestia absoluta, la verdadera. Tremendo currículum. La verdadera fucking cabra del maquillaje moderno. Qué groso, mirá. No la tenía esta. Pero te tiro otra pálida, rústico. Oh, ¿y qué pasó? También se nos fue en el 2025. No hay nadie vivo en este maldito cementerio. Más precisamente en mayo. Mayo del 2025 partió de este plano. Bien. Nada, qué sé yo. El maquillaje de esta película Sí, es increíble. Un equipazo realmente. Un Dream Team, diría Total. Y sí, vos fíjate, todo el maquillaje del joven Drácula. Las versiones de viejo, porque no hay una sola versión ¿cómo es? De Drácula viejo. Tenés la vieja cuando recién recibe a nuestro amigo Keanu. Después tenés otra cuando están en el cajón, digamos, con el pelo así todo suelto. Y también la versión esa que te había dicho de cuando lloraba y estaba todo cayéndose a pedazos. Bueno, las otras versiones donde el chabón se transformaba como una especie de lobo, mono, el otro que era un ¿cómo se llama? Un murciélago. O sea, Sí, o sea, no un solamente. laburazo. El maquillaje no es solamente los actores, digamos, sino los prostéticos, Los los todo. trajes. Que de hecho Gary Oldman usó varios trajes en esta película. Ujú. O sea, no solamente. Fue una especie de hombre lobo también. Tiene una escena con una colorada que nos roza la zoofilia. Claro, que esa es la que te digo, que es tipo una especie de lobo, mono gigante, que bueno, que también da mucho miedo y da mucho raro. Sí, no, todo lo que tiene que ver con la parte visual, la verdad que Sí. hermosa. De hecho, algo que se nota ahí mucho cuando uno ve esta película es lo bien que envejeció, ¿no? No sé Sí. qué te parece. Sí, como te digo, se ve súper bien, o sea, entras enseguida y no lo ves como algo raro, no lo ves forzado ni nada por el estilo. No, bueno, y esto es gracias a que Coppola optó por usar efectos prácticos en vez de digitales, ¿no? Sí, Aún cuando en esa época ya se podría decir que lo digital iba copando el terreno, ¿no? De hecho, creo que Terminator 2 había salido ese año o el año anterior y había como revolucionado los efectos. sí, Terminator 2 es del 91. El año anterior, una mezcla de efectos prácticos con digital, pero fue una de las primeras películas donde se vio que lo digital de verdad Sí. se podían hacer cosas copadas, ¿no? Ujú. Coppola, un artista de verdad. Bueno, de hecho, creo que lo único de digital que hay en la película son unas luces azules que simulan ser una especie de llamas al principio de... Como el fueguito para poder entrar al castillo. Es algo así, exactamente. Cuando Jonathan Harker llega al castillo, bueno, creo que es lo único. Debe haber otras cosas, pero es como lo más Sí, notario. Ponele, en una, viste que Drácula se presenta de todas formas. En una se presenta como una especie de niebla o de neblina verde. Sí, el verde se usa mucho en esta película. Sí. De hecho, se nota mucho en el personaje de Winona, de Mina. En su vestuario, En su vestuario. Todo Ella verde. tiene su vestuario verde que, bueno, se dice que representa la pureza, la bondad, digamos. Salvo cuando baila el baile cachondo con el conde que tiene un vestido rojo. Exactamente, donde ya entra la parte lujuriosa, Sí. digamos, ya está un poco en esa Hot. onda. Exactamente. Bueno, como te digo, una verdadera locura, todos los efectos son prácticos. La aposta es que esta es una película que entra por los ojos, ¿no? Te llega como pocas películas hemos visto. Ujú. Yo la verdad que la vi y quedé encantado, la verdad, por todo. La ambientación, Bueno. la edición de sonido, la Los- música, boludo, la música. Los acercamientos, cuando, por ejemplo, el cochero lo agarra del hombro a Keanu y queda como Como lo que está se le estira, levantando, como que se le estira el brazo. como que se le estira el brazo. Y todo eso es un efecto práctico. Sí, cuando, como decíamos, cuando estaban entre la gente ellos y como que se van alejando entre bailando y yéndose entre la multitud, que también es un efecto práctico con la cámara, y no sé con qué otra cosa, que da la sensación de que ellos están girando y alejándose de todo el mundo. Eso también está bárbaro y es un efecto práctico. Claro, sí, o sea, está todo cuidado al detalle, ¿no? Coppola y todo su equipo de artistas, la verdad, arte puro. Me olvidaba del montaje, ¿no? Te diría que incluso que hasta es el quinto personaje principal. O sea, es Godetto el montaje de esta película. Buenardo. Buenardo. Bueno, esto tiene que ver un poco porque Coppola quiso rendirle homenaje al cine clásico.
Sí. Y se nota bastante, ¿no? En cada fotograma. O sea, por ejemplo, las imágenes superpuestas. Se nota mucho al principio de la película. Los difuminados, la cara de un personaje que aparece al lado de otro, ponele, mientras un personaje está pensando en él, viste que por ahí al costado de la pantalla se empieza a aparecer la imagen de otro personaje. Bueno, en una de las primeras escenas donde Keanu está en el tren yendo para ver al conde, es como que aparecen los ojos del conde en el horizonte. Sí, excelente. Onda, violetas, onda, ya estás en presencia y estás dentro de mis dominios. De los dominios de Drácula. Exactamente. No, hermoso. Sobre todo, te diría, se nota muchísimo, bueno, toda la película, pero sobre todo en la primera mitad, creo yo. Sí. Increíble, cómo doma el arte, el arte manual, digamos. O sea, cómo doma lo práctico. Bueno, por donde lo mires, esta película transpira arte, boludo. O sea, arte como pocas películas modernas pueden decir que lo hacen. Sí. Bueno, esta película costó más o menos $40 millones. Terminó recaudando más de 215 palitos. ¡Epa! Una bestialidad para la época y para una película de sí. terror. O sea, de hecho, una de las cosas por las cuales dudaban de hacer esta película los productores es justamente el presupuesto, porque era mucha guita para una película de terror. El terror siempre fue considerado un arte no menor, pero sí barato. Sí. Siempre fueron películas de bajo presupuesto. Pero bueno, tengo que decirte, yo no calificaría esta película como una película de terror. No, es una película de romance para mí, romance fantástico. Tiene un poco de todo, porque yo sinceramente hasta el día de hoy hay cosas que realmente me asustan. Hay escena grotesca. En la escena del bebé, por ejemplo. La escena del bebé, no, cagazo.com. Tiene... Bueno, la escena del bebé viene justamente después de la aparición de las novias de Drácula. Bueno, me hiciste acordar la transición entre spoiler para una película de hace 30 y pico de años. Le cortan la cabeza a la colorada, le terminan de cortar la cabeza y pasan a Van Helsing cortando un fiambre ahí, sí, para un cacho de carne. Hay muchas de esas cosas, solo que uno por ahí no se da cuenta, es como una sublectura que uno da después. Sí. Bueno, hay una escena, en realidad nunca se da a entender, como que Mina nunca me quedó claro si era virgen, ponele. Porque ella está comprometida con Jonathan, ¿no? Jonathan se va a buscar al conde, a venderle unas tierras, digamos. Sí. Y ellas se comprometen y dicen, qué pena, me quiero casar con vos, qué sé yo, bla. Sin embargo, hay una escena donde se están besando y todo esto antes que se vaya. Y que corte a la clásica, un tren entrando a un túnel. La clásica que hacen los directores para decir, ojo, acá hay garche. Pero, bueno, para mí no, porque llegaron los dos puros al casamiento, para mí. Pero bueno. Vos decís que llegó, yo no recuerdo en este momento, pero ¿no estuvieron juntos Mina con el conde antes de eso? Yo no recuerdo en este momento, pero me parece que sí. El conde con Mina, no me acuerdo. Estoy casi seguro, no recuerdo en este momento, la película la vi hace como un mes, pero no recuerdo. Te diría que un 70% seguro de que estuvieron. Sí, pero a posteriori, no antes de que... ¿Antes de que se casen? Claro. Con Jonathan. Claro. Bueno, habrá que ver la película de vuelta. Si alguien ya vio esta película, si alguien ya vio la película por estos días, pónganlo en los comentarios. Claro, díganos. Claro. ¿Hubo garche o no hubo garche? Bueno, no hace falta decirle también que el éxito de esta película hizo que se renovara la fiebre vampírica, ¿no? O sea, sin esta película podríamos decir que Entrevista con el vampiro, por ejemplo, no se hubiera hecho. Sí. Posiblemente del Crepúsculo hasta el amanecer tampoco, la de Tarantino, ¿no? Bueno, y sin duda que las comedias Un vampiro suelto en Brooklyn, y obviamente que tampoco la parodia directa que tiene esta película, que es Drácula muerto pero feliz. Qué buena peli. La de Leslie Nielsen. Una película que no veo hace muchísimos años, tengo que verla. Yo creo que voy a terminar de hacer esto y me voy a ir a ver esa película. Podríamos hacerlo, ¿no? Sí, va. Bueno, y eso solo por mencionar unas poquitas, ¿no? Porque se estrenaron al poco tiempo, o sea, estas películas se estrenaron al poco tiempo de Drácula, pero la verdad es que después de esto vinieron infinidad de otras películas. Y ni hablar de series, o sea, algunas incluso fueron muy exitosas, como Buffy la Cazavampiros, que ya lo mencionamos en el capítulo anterior, True Blood, por ejemplo, Vampire Diaries, Diarios de vampiros. Vamos a decirlo así. Está muy bien. Bueno, en fin, como te dije en el capítulo anterior, los capítulos nunca se van del todo. Son el monstruo más popular del cine por lejos, en tanto que no hay otro bicho que aparezca en tantas películas, series, novelas literarias, o sea, en fin, de todo. Y eso, rústico, es todo lo que tengo para decir sobre el Drácula de Coppola en el día de hoy. Me gusta que hagas referencia a Forrest Gump cada tanto. es algo que me pone contento. Nada, qué decir. Creo que
pudimos abarcar bastante de la película. Película icónica si las hay. Película icónica. La verdad que agradezco haberla visto para hacer este capítulo porque la verdad, increíble película, me parece hermosa. Me gustaría tener una edición en HD, tal vez algún Blu-ray o algo por el estilo. Voy a tratar de conseguirla para tenerla en mi colección. Sí. Y no quiero terminar este capítulo sin terminar de volver una vez más a la canción de Babasónicos, porque me parece que tranquilamente podría haber formado parte de la banda sonora de esta película. Tal cual. Un poquito de la letra de la canción. A ver. Dice: cada dolor tiene un nombre, y yo quiero conocer el tuyo. Sé que al final de los tiempos me vas a doler. Nunca tuvimos testigos, no tenemos ni una foto juntos. Es que el lente no registra gente como yo. ¿Qué me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme? ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Ya no quiero ser un anormal. Eso lo escribió el Conde. Esto lo escribió el Conde Drácula. A mí no me joden. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Sí. Bueno, vamos, tenemos que puntuar el bicho. Exactamente. Nivel de fealdad. Tenemos muchos, boludo. A ver, elijamos porque ¿cuántas veces se muestra? Deberíamos elegir entre una versión vieja, una versión animalesca si se quiere. Creo que una versión final podría ser. Yo diría que empecemos por la icónica, que es la versión vieja con el peinado. Es fea. Es fea, es un 8. Sí. Yo coincido. Te diría un 7 para mí. ¿Sabes qué? Sí, te iba a decir 7. Tal vez 8 sea un poco exagerado. ¿Vamos a dejarla en 7? Vamos a dejarla en 7. Pasemos a la versión... a la versión de, digamos, más... de lobo. Claro, animalesca. Es la última, la versión vampira. La de vampiro, 10. Miedo. Absolutamente. Miedo absoluto. Increíble. Sí. La versión, ojo que la versión de lobo... La versión de lobo también. Un 9. La 9 está así, está ahí nomás también. Bueno, y la última, que es cuando lo matan antes de que rejuvenezca y se ponga todo papucho de nuevo. Sí. Es una mezcla entre el viejo y lo animal. Sí. Porque está todo blanco derretido, con la nariz toda achatada tipo vampiro y todo lleno de sangre, digamos, así. Eso también. Sí, increíble. Muy buen maquillaje, muy bueno, muy bien representado. Para mí, 9. ¿Un 9 esa versión? Sí. Vamos a dejarla en 9, me gusta. Y la versión Papu de Papus, un -3. Sí, por ahí. Bueno, entonces, promediando todo esto nos daría más o menos un 9. Sí, ponele. Bueno, no agarré la calculadora, pero vamos a dejarla en 9. Lo dejamos en 9 a nuestro bicho feo, al vampiro moderno de Drácula. Al vampiro moderno. Antes de irnos quiero mencionar un comentario que me llegó por Instagram. Sí. No tiene nada que ver con nada, pero un oyente que me escribió diciendo, no des mi nombre, pero mencioné esta anécdota. Ok. Porque dice que él también le burló la beba a su amigo y siguen siendo amigos. Así que me dijo, no pongas mi nombre, pero puedes mencionar esa anécdota tranquilamente. Así que la frase se burló la beba llegó para quedarse. Así que nada, si estás escuchando esto, sabes que sos vos. Así que bueno, quiero darle las gracias a todos por habernos escuchado hasta acá, por los lindos comentarios que tuvo el capítulo anterior. Les recuerdo a todos que Bicho Feo es una producción de No Ya Lo Tenemos. Es un podcast donde cada capítulo se lo dedicamos a uno de los tantos monstruos que nos ha dado el cine, y que pueden escuchar todos los episodios en Spotify y en nuestro canal de YouTube, que es el No Ya Lo Tenemos Podcast. Bueno, si es la primera vez que nos estás escuchando, también te decimos que Bicho Feo sale una vez al mes, más precisamente los días que hay luna llena. Así que para saber cuándo sale un nuevo capítulo tenés dos opciones: o mirás el calendario lunar, o me seguís a mí en Instagram, y ahí me vas a encontrar como @proximus_mafuba. Créeme que cuando haya nuevo episodio lo voy a anunciar con bombos y platillos, así que me puedes seguir ahí, y también puedes seguir la cuenta de la productora en Instagram, que es @yalotenemos_ok. Así que bueno, sin más que decirles, nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima luna llena. Nos vemos. Bye bye.